Revisas el teléfono de tu pareja y encuentras aplicaciones de citas. Su reacción no es sorpresa ni explicación, sino reproche. No deberías haber mirado. Descubres mensajes con un ex y de inmediato el problema ya no es la traición, sino tu supuesto control. La enfrentas por una mentira evidente y en cuestión de segundos, la conversación gira hacia una sola pregunta venenosa. ¿Por qué no confías en ella? Aquí es donde todo se quiebra. Esto ya no es una discusión normal ni un malentendido emocional. Es un mecanismo repetido hasta el cansancio, donde la responsabilidad se evapora y la realidad se dobla para encajar en un relato conveniente. He visto situaciones claras transformarse en historias opuestas en cuestión de minutos, pasando de un acto concreto a una acusación de abuso emocional contra quien solo pidió explicaciones. El error deja de importar, los hechos se vuelven irrelevantes y la culpa cambia de manos con una rapidez desconcertante. Lo que queda es una sensación constante de duda, de confusión, de estar siempre a la defensiva sin saber exactamente por qué. Este no es un caso aislado ni una exageración. Es una dinámica que se ha vuelto alarmantemente común. Una forma de relación donde la verdad pesa menos que la narrativa emocional y donde señalar un problema te convierte automáticamente en el villano. Entender esto no solo cambia cómo interpretas una discusión, sino cómo empiezas a ver las relaciones modernas en su conjunto. El patrón casi siempre comienza de la misma manera. Hay un hecho concreto, algo que no admite demasiada interpretación, un mensaje oculto, una mentira descubierta, una conducta que cruza claramente un límite. En una relación sana, ese momento abriría la puerta a una explicación, o al menos, a una disculpa. Pero aquí ocurre lo contrario. En cuanto aparece la evidencia, la responsabilidad se diluye y la conversación cambia de dirección. Ya no se trata de lo que pasó, sino de cómo te atreviste a descubrirlo. El simple acto de hacer una pregunta se convierte en una ofensa, y señalar una incoherencia pasa a ser una agresión. No deberías haber mirado. Me estás controlando. Siempre desconfías de mí. Frases así no buscan aclarar nada, solo desplazar el foco. El error original queda en segundo plano mientras tú empiezas a justificar por qué reaccionaste. Lo inquietante es la velocidad con la que sucede. En cuestión de minutos, una situación objetiva se transforma en un juicio moral contra quien pide explicaciones. He visto casos en los que una infidelidad evidente acaba reinterpretada como una reacción provocada por la supuesta frialdad, descuido o falta de atención de la otra parte. La lógica se invierte por completo. La mentira deja de ser el problema y se presenta como una consecuencia inevitable de tu comportamiento. Este giro no es accidental, es una estrategia. Al cambiar el eje de la conversación, se evita cualquier rendición de cuentas real. En lugar de responder por sus actos, la persona acusada adopta el rol de ofendida y te obliga a defenderte. Así se crea una dinámica peligrosa donde cada intento de poner límites termina castigado y cada pregunta legítima se redefine como una prueba de inseguridad o toxicidad. Con el tiempo, esta repetición desgasta. Empiezas a dudar de tus propias percepciones, a preguntarte si exageras, si realmente tienes derecho a sentirte molesto. Y mientras tanto, el comportamiento inicial nunca se resuelve. Queda enterrado bajo capas de reproches, emociones exageradas y acusaciones que no responden a los hechos, sino a la necesidad de esquivar cualquier responsabilidad. Una vez que la responsabilidad ha sido empujada fuera del centro de la conversación, el siguiente paso es aún más sofisticado: reescribir por completo la historia. Ya no se niega lo ocurrido de forma directa, ahora se justifica. Sí, mentí, pero me hiciste sentir que no tenía otra opción. Sí, hablé con él, pero tú no estabas emocionalmente presente. Cada frase reconoce parcialmente el acto, solo para vaciarlo de culpa segundos después. El error se admite, pero la responsabilidad se transfiere. Lo ocurrido deja de ser una elección personal y se convierte en una reacción forzada, casi inevitable, provocada por tus supuestos fallos.
Este es el momento en el que la conversación deja de tratar sobre hechos y pasa a girar exclusivamente alrededor de emociones. No importa qué se hizo, sino cómo se sintió. Y como las emociones no se pueden comprobar ni refutar, la discusión queda atrapada en un terreno resbaladizo, donde la lógica ya no tiene peso. He visto situaciones en las que alguien fue sorprendido engañando de manera clara y, aún así, en pocos minutos, la narrativa cambió hasta presentar esa traición como una consecuencia del abandono emocional del otro. La persona que confronta acaba escuchando una lista de reproches que poco o nada tienen que ver con el problema inicial. Todo sirve como munición: discusiones antiguas, errores menores, momentos fuera de contexto. El objetivo no es resolver nada, sino saturar la conversación hasta que el tema original se pierda. En este punto, el papel de víctima se consolida. Las lágrimas, la indignación o el enfado extremo no aparecen para aclarar, sino para desarmar. Cuestionar la nueva versión de los hechos se interpreta como falta de empatía o incluso como crueldad. Poco a poco, te ves obligado a elegir entre seguir insistiendo en la verdad o calmar una situación que amenaza con escalar emocionalmente. Muchos terminan cediendo, no porque estén convencidos, sino porque el desgaste es demasiado alto. Así se completa la inversión total de roles. Quien fue confrontado por una falta termina siendo consolado, y quien buscaba una explicación acaba pidiendo perdón por haber preguntado. Cuando la inversión de papeles ya no basta para silenciar el conflicto, el siguiente nivel es mucho más inquietante. La discusión deja de ser solo emocional y entra en un terreno donde el miedo sustituye a la razón. De pronto aparecen palabras que no deberían formar parte de una pelea cotidiana: denuncias, órdenes de alejamiento, acusaciones graves. No importa si el conflicto empezó por un mensaje o una mentira menor. La reacción escala hasta involucrar instituciones diseñadas para proteger, pero que aquí se utilizan como herramientas de presión. He conocido casos en los que, tras una ruptura, una simple acción como cambiar una contraseña o poner un límite claro fue reinterpretada como abuso. Una llamada bastó para que la policía apareciera en la puerta, no porque hubiera pruebas, sino porque alguien afirmó sentirse inseguro. En ese momento, la verdad queda suspendida. No se exige evidencia inmediata ni se analiza el contexto. La acusación en sí se convierte en el arma. El impacto es devastador. Un solo señalamiento puede poner en riesgo el trabajo, la reputación, el acceso a la vivienda o incluso la relación con los hijos. El miedo a las consecuencias legales paraliza cualquier intento de defenderse. Muchos hombres descubren demasiado tarde que discutir los hechos ya no sirve cuando el sistema se activa en su contra. Lo más alarmante es la frialdad con la que se recurre a esta estrategia. No se trata de protección real, sino de control. La amenaza implícita es clara. Si no cedes, si no te callas, las consecuencias pueden ser irreversibles. Así, una confrontación que comenzó como un intento de aclarar una mentira termina convertida en una batalla desigual, donde una parte sabe que solo necesita pronunciar ciertas palabras para destruir la vida del otro, sin asumir ningún costo inmediato. Después de que el miedo entra en la ecuación, aparece algo todavía más corrosivo: la normalización total del doble rasero. Las reglas existen, pero no son iguales para ambos. Ella puede tener amigos del sexo opuesto sin dar explicaciones, pero cualquier interacción tuya con otra mujer se convierte en motivo de sospecha. Su teléfono es privado, intocable, casi sagrado, mientras que tu necesidad de privacidad se interpreta como secretismo. Puede comentar libremente sobre otros hombres, pero si tú siquiera notas a otra mujer, eso ya es una falta de respeto. Y lo más perverso es que señalar esta desigualdad te convierte automáticamente en el problema. He visto parejas donde ella mantenía perfiles activos en aplicaciones de citas solo por curiosidad, mientras que una simple reacción tuya en redes sociales desataba una crisis monumental. En su mente, no hay contradicción. Su comportamiento siempre tiene una justificación emocional, mientras que el tuyo se analiza bajo una lupa moral.
Esta distorsión constante va erosionando cualquier sensación de justicia dentro de la relación. Poco a poco, empiezas a aceptar reglas que nunca elegiste. Normas que cambian según el estado de ánimo del otro. Lo que ayer era aceptable, hoy se convierte en una traición. Y cuando intentas entender el criterio detrás de esas reglas, no encuentras lógica, solo emociones volátiles. El resultado es una relación donde caminas sobre terreno inestable, midiendo cada gesto, cada palabra, porque sabes que el margen de error solo existe para ti. Así se consolida un sistema en el que una parte disfruta de libertad total y la otra vive bajo vigilancia constante. Todo mientras se presenta esta desigualdad como algo normal, moderno e incluso inevitable. En este punto, la manipulación ya no necesita grandes conflictos para funcionar. Basta con detalles pequeños, acciones normales, gestos que en cualquier relación sana pasarían desapercibidos. Todo puede ser reinterpretado como una traición emocional. No publicaste una foto juntos, y eso significa que te avergüenzas de ella. Marcaste una casilla en un formulario médico diciendo que estás soltero porque no estás casado, y eso se transforma en una negación de la relación. Pides tiempo a solas y de inmediato se acusa abandono. Cada acto pierde su significado original y se reconstruye como una agresión emocional. He visto discusiones de días enteros provocadas por documentos antiguos que ni siquiera fueron actualizados después de conocerse. Un contacto de emergencia que sigue siendo la madre. Una cuenta vieja donde aparece otro nombre. Un detalle administrativo sin intención alguna. Nada importa. El hecho concreto se ignora y solo cuenta la emoción que se decide asociar a él. Esta táctica es especialmente efectiva porque ataca desde lo invisible. No puedes defenderte de algo que no hiciste con mala intención, pero que ya ha sido etiquetado como prueba de desamor. Cada explicación que das parece empeorar la situación, porque se interpreta como una excusa. Poco a poco, empiezas a vivir con la sensación de estar siempre en falta, siempre debiendo una reparación emocional por delitos que nunca supiste que existían. Lo cotidiano se vuelve peligroso y la relación se llena de trampas invisibles. El objetivo no es resolver un problema real, sino mantenerte en un estado constante de culpa y vigilancia, donde cualquier paso en falso, por mínimo que sea, puede ser usado para reforzar la narrativa de que nunca haces lo suficiente. A medida que esta dinámica se afianza, aparece una exigencia cada vez más clara. Recibir todos los beneficios de una relación comprometida sin asumir ninguna de sus obligaciones. Se espera atención constante, apoyo incondicional, tiempo, recursos y lealtad absoluta, mientras que el propio comportamiento permanece anclado en la libertad de alguien que actúa como si no tuviera que rendir cuentas. Quieren los privilegios del novio o del marido, pero sin renunciar a las opciones abiertas del mundo exterior. Compromiso para ti, flexibilidad para ella, transparencia exigida, pero no ofrecida. He visto relaciones donde se reclamaba exclusividad total, mientras se mantenían conversaciones ambiguas con otras personas, por si acaso. Cuando esto se señala, no se reconoce la contradicción, se redefine. Se presenta como una forma moderna de relacionarse, como una mentalidad más abierta que tú, supuestamente, no logras entender. En realidad, es una estructura diseñada para beneficiar solo a una parte. Tú debes estar disponible, emocional y materialmente, pero cualquier petición de reciprocidad se interpreta como presión o control. El desequilibrio se normaliza hasta el punto de que empiezas a dudar de si es razonable esperar algo a cambio. La relación deja de ser un intercambio y se convierte en una extracción constante. Cuanto más das, más se espera de ti, y cuanto menos recibes, más se te exige comprensión. Este modelo no falla por accidente. Funciona exactamente como fue construido. Uno entrega, el otro decide cuánto, cuándo y si corresponde devolver algo. En este punto, intentar protegerte ya no es visto como algo legítimo, sino como una traición imperdonable. Poner un límite, pedir respeto,
o simplemente decir que algo no te parece bien provoca una reacción desproporcionada. De repente eres egoísta, has cambiado, ya no eres el hombre de antes. La narrativa se vuelve clara. Aceptar todo sin cuestionar es fortaleza, pero defenderte es debilidad. Tener límites no es madurez, es fragilidad. Decir no no es firmeza, es falta de amor. Así se redefine la masculinidad para que encaje con la sumisión. He visto cómo hombres que solo pedían coherencia acababan siendo acusados de tóxicos, inseguros o emocionalmente inestables. La lógica deja de tener valor. Presentar hechos se considera frialdad, y mantener la calma se interpreta como indiferencia. Cada límite que estableces es tratado como un desafío personal a su derecho de acceso total a tu tiempo, tu atención y tu energía. Lo más inquietante es la respuesta que sigue. Un solo no puede desencadenar una guerra total. Gritos, amenazas, victimismo extremo o silencios calculados. El mensaje implícito es simple y eficaz. Resistirse tiene un precio demasiado alto. Con el tiempo, muchos aprenden a ceder antes de que el conflicto estalle, no porque estén de acuerdo, sino porque el costo emocional de mantenerse firme se vuelve insoportable. Así se consolida un sistema donde la paz solo existe si renuncias a ti mismo, y donde cualquier intento de equilibrio se castiga como una falta grave. Cuando la confrontación directa ya no funciona, el escenario se amplía y entra en juego el público. Las redes sociales se convierten en un tribunal emocional donde solo se escucha una versión de la historia. Una publicación ambigua, una frase cuidadosamente elegida, una foto acompañada de «estoy pasando por mucho ahora mismo». Y de inmediato llegan cientos de mensajes de apoyo. Nadie pregunta qué ocurrió realmente. Nadie exige contexto. La narrativa se acepta tal como se presenta, porque apela a la emoción y no a los hechos. He visto conflictos privados transformarse en juicios públicos, donde el veredicto ya está decidido antes de que la otra parte siquiera se entere. La validación externa refuerza el papel de víctima y elimina cualquier incentivo para la autocrítica. Si cientos de personas confirman que tienes razón, ¿por qué asumir responsabilidad? Mientras tanto, la historia contada omite detalles clave. Mentiras, infidelidades, límites ignorados, contribuciones inexistentes. Todo eso desaparece del relato. Lo único que queda es una versión limpia, emocionalmente potente, diseñada para obtener simpatía. Cuestionarla te coloca automáticamente como el villano insensible que no entiende por lo que está pasando. Así, la presión social sustituye a la conversación honesta. El conflicto ya no se resuelve entre dos personas, sino frente a una audiencia que solo conoce fragmentos cuidadosamente seleccionados. Y cuanto más apoyo recibe esa versión, más difícil se vuelve volver a la realidad. La relación deja de ser un espacio de diálogo y se convierte en una actuación constante, donde la verdad importa menos que la reacción del público, y donde la aprobación externa vale más que cualquier intento de honestidad privada. Cuando la relación se rompe o está a punto de hacerlo, ocurre algo todavía más extremo. El pasado entero se reescribe. De repente, nada fue bueno, nada fue auténtico, nada tuvo matices. Cada discusión normal se convierte en trauma, cada desacuerdo en manipulación, cada límite en abuso. La historia se ajusta retroactivamente para sostener una sola idea. Siempre fue una víctima y tú siempre fuiste el problema. He conocido hombres cuya relación fue exhibida durante años como un ejemplo perfecto, llena de fotos, declaraciones públicas y promesas, y que tras la ruptura se encontraron con una versión completamente opuesta. La misma persona que pedía que no la dejaran ahora, describe esos años como una pesadilla constante. Esta reconstrucción del pasado no es casual. Es una forma de proteger la identidad y evitar cualquier responsabilidad por las decisiones tomadas. Admitir que hubo errores propios implicaría aceptar que el desenlace no fue solo culpa del otro. Así, la memoria se convierte en una herramienta más de control. Cualquier intento de recordar hechos concretos se enfrenta a una acusación inmediata. Estás negando su experiencia,
estás invalidando su dolor. La discusión ya no gira en torno a lo que realmente pasó, sino a quién tiene derecho a definir la realidad. Vivir anclado en este relato de victimismo permanente garantiza algo muy poderoso. Nunca hay consecuencias personales. Cada fracaso tiene un culpable externo y cada ruptura confirma la narrativa de que el mundo siempre está en contra. De este modo, el pasado deja de ser un espacio para aprender y se transforma en un recurso estratégico para justificar el presente y blindarse frente a cualquier cuestionamiento. Cuando observas todas estas situaciones en conjunto, el hilo conductor se vuelve imposible de ignorar. Cada conflicto, cada discusión y cada crisis nace del mismo lugar. Una sensación de derecho que no está respaldada por responsabilidad ni por esfuerzo real. Se exige confianza sin ser digno de ella, lealtad sin ofrecerla, respeto sin practicarlo. La brecha entre lo que se cree merecer y lo que realmente se aporta genera una fricción constante que nunca se resuelve, porque admitirla implicaría aceptar límites. He visto ejemplos extremos de esta mentalidad, como personas que demandan recursos, apoyo financiero o sacrificios importantes solo por el hecho de estar en una relación, sin contribuir de ninguna manera equivalente. Cuando se les dice que no, la reacción no es diálogo, sino indignación moral. El rechazo se interpreta como una injusticia, no como una consecuencia lógica. Este desequilibrio convierte la relación en un campo de batalla permanente, donde tú siempre estás fallando y la otra parte siempre está esperando más. Lo más frustrante es que no importa cuánto entregues, nunca será suficiente, porque el problema no es la cantidad, sino la expectativa infinita. En este esquema, el amor deja de ser un vínculo y se transforma en una transacción unilateral. Todo lo que haces se da por sentado, y todo lo que no haces se utiliza como prueba de tu insuficiencia. Reconocer este patrón es incómodo, pero necesario. Porque mientras sigas intentando satisfacer demandas que no tienen límite, seguirás atrapado en un ciclo donde el conflicto no es un accidente, sino el resultado inevitable de una lógica que nunca estuvo diseñada para ser justa. Cuando observas todas estas situaciones en conjunto, el hilo conductor se vuelve imposible de ignorar. Cada conflicto, cada discusión y cada crisis nace del mismo lugar. Una sensación de derecho que no está respaldada por responsabilidad ni por esfuerzo real. Se exige confianza sin ser digno de ella, lealtad sin ofrecerla, respeto sin practicarlo. La brecha entre lo que se cree merecer y lo que realmente se aporta genera una fricción constante que nunca se resuelve, porque admitirla implicaría aceptar límites. He visto ejemplos extremos de esta mentalidad, como personas que demandan recursos, apoyo financiero o sacrificios importantes solo por el hecho de estar en una relación, sin contribuir de ninguna manera equivalente. Cuando se les dice que no, la reacción no es diálogo, sino indignación moral. El rechazo se interpreta como una injusticia, no como una consecuencia lógica. Este desequilibrio convierte la relación en un campo de batalla permanente, donde tú siempre estás fallando, y la otra parte siempre está esperando más. Lo más frustrante es que no importa cuánto entregues, nunca será suficiente, porque el problema no es la cantidad, sino la expectativa infinita. En este esquema, el amor deja de ser un vínculo y se transforma en una transacción unilateral. Todo lo que haces se da por sentado, y todo lo que no haces se utiliza como prueba de tu insuficiencia. Reconocer este patrón es incómodo, pero necesario. Porque mientras sigas intentando satisfacer demandas que no tienen límite, seguirás atrapado en un ciclo donde el conflicto no es un accidente, sino el resultado inevitable de una lógica que nunca estuvo diseñada para ser justa.